Hola chicos, buenas tardes, los saluda su amigo Soujiro. El día de hoy vamos a revisar, no se crean, el día de hoy quiero hacer un video respecto al tipo de jugadores que existen en cada legión. Cabe mencionar que este no es un video troll, no es un video ofensivo, simplemente quise hacer un video diferente, un video divertido para salir de todo este estrés de la pandemia que a todos nos trae vueltos locos. Muy bien, vamos a comenzar con el tipo de jugador que es el que quiere todos los caballeros. Chicos, yo creo que en su legión siempre debe existir uno o conocen a alguno de este tipo de jugadores que quiere tener todos los caballeros, que quiere inmediatamente llenar el Pokédex, que quiere tener todos los caballeros de los banners y a veces es tedioso. Incluso este tipo de jugadores lo que hace es que en los grupos de WhatsApp está pidiendo: y dónenme fragmentos, por favor, me hace falta uno, hoy no me han donado, por favor, dónenme. Y al final del día obtiene todos los caballeros y sube un screenshot de su logro del Pokédex completado y no lo vuelves a ver jamás. El siguiente tipo de jugador es el que no hace PvP. Vienen casi de la mano el jugador que quiere todos los caballeros y el que no hace PvP. ¿Por qué? Porque este tipo de jugador realmente tiene todos los caballeros, pero los tiene todos mancos. Los tiene 1-1-1, 1-3-2-5, 1... O sea, realmente no los tiene funcionales para hacer PvP. Y se escuda en decir que él usa el juego solo para distracción y solo le gusta hacer PvE. Y esto nos da paso al siguiente tipo de jugador, que es el rey del PvE. Este tipo de jugador, chicos, es el compañero o el jugador que tiene todos los niveles de calabozos, todos los objetivos de PvE cumplidos, pero lo vemos en PvP y está en cobre 16. Entonces estos vienen de la mano. Estos tres tipos de jugadores generalmente tienen esas características juntas: el que quiere todos los caballeros, el que no hace PvP y el rey del PvP. De seguro tú tienes un compañero que cumple esas tres reglas, o al menos 2 de 3 reglas. El siguiente es un tipo de jugador que a veces es un poco incómodo, y es el jugador sabelotodo. Es el jugador que en el grupo de WhatsApp alguien pregunta algo y él siempre responde primero, y él lo sabe todo. Dice cómo farmear, cómo armar los caballeros, dónde está tal cosa, qué hacer cuando tienes alguna duda. Él todo lo sabe. Llega un punto en que ese jugador pues sí molesta a los demás. A lo mejor no es malintencionado, pero llega a molestar porque un sabelotodo pues no existe. Todos estamos para aprender de todos y este es un juego para divertirnos. Y ese sabelotodo a veces es bulleado y a veces es hasta expulsado de la legión. Otro tipo de jugador es el jugador screenshot. Este jugador es aquel que sube capturas de pantallas de todos sus logros, de todo lo que hace en el juego, y te llena el WhatsApp de imágenes y tu memoria del celular. Si le salió un caballero, toma un screenshot y lo manda. Si tiene un problema en el juego, toma un screenshot y lo manda. Si quiere, no sé, preguntar sobre algún tema en específico, hace un screenshot y hace la señalización del problema para preguntar. Y es un jugador divertido, la verdad. A mí me divierte ese tipo de compañeros que hacen screenshot de todos. El siguiente es un jugador al que yo le llamo futurista. Este jugador es el que está en un banner y ya están pensando en el futuro, en el siguiente banner, porque es el caballero overpower, porque es el caballero que va a romper el meta, porque ya está juntando libros. Les comento el caso. Hay compañeros en la legión que estaba el banner de Thanatos y ya estaban pensando en Odiseo, en Ofiuco, que cómo le van a hacer, que cuánto va a costar, que cómo lo van a armar, que si esto es Cosmos, que si aquel Cosmos, que dónde puede ver información, que si es súper poderoso. Ese tipo de
de jugadores, la verdad, son muy divertidos porque siempre están pensando en el futuro y no arman una unidad realmente que sea competitiva ni para PvP ni para PvE. El siguiente, yo creo que es el mejor de todos, chicos, y este sí o sí debemos de tenerlo en la legión, es el jugador memes. El jugador que hace los memes en tu legión, ese deben de darle un rango especial porque es el más divertido, chicos. Ese es el que hace ameno es el que hace ameno el grupo. En mi legión hay varios que la verdad son muy buenos y hacen unos memes increíbles. Ese talento no debería de ser desperdiciado en hacer memes, pero que también es un talento al final del día. Y la verdad los felicito, chicos. A esos chicos o jugadores que hacen memes sobre el juego, sobre las situaciones del juego, los felicito. El siguiente tipo de jugador es el intenso, chicos. El que se preocupa por todo, el que se enoja por todo, el que ya quiere farmear, el que está esperando el sábado para cierta actividad, el que el domingo, el que si el PvP me lee y que cómo va a ser el PvP y ya se está cuestionando cosas que quizás a futuro, que GT Arcade va a hacer esto, que si nos van a quitar esta actividad, que si va a desaparecer el PvP melee, y todas esas cosas quizás no pasan y él ya está sufriendo por esta situación, chicos. Por eso el intenso es un jugador divertido, pero a veces también que estresa al resto de los compañeros. Y esto nos abre paso a uno que yo creo que a todos nos ha tocado y a todos en algún punto nos ha molestado, que es el jugador quejumbroso. Este tipo de jugador, chicos, es aquel que obviamente, como su nombre lo indica, se queja de todo. Que por qué nos dieron 10,000 diamantes, que por qué tú tienes más de esto, que por qué yo no tengo este caballero, que si no me ha salido ningún banner, que GT Arcade no me quiere, que si los buffs del juego, que si de todo se queja. Si le dan muchos diamantes se queja, si no le dan diamantes se queja, si hay mejoras en el juego se queja, si hay errores en el juego se queja, como todos lo hemos hecho, si tiró 500 gemas en un banner y no le salió y se queja, si fragmentó al caballero del banner se queja. El chiste es quejarse. Y este tipo de jugadores a veces también estresan al resto de los jugadores de la legión. Pero a mí la verdad me divierten, pero sí llega un punto en que me estresan porque pues para de pestañas a toda la legión. Y el último que vamos a ver el día de hoy es uno que a mí me da mucha ternura. Es el jugador soñador. Ese tipo de jugador que dice que algún día va a vencer a Dante y lo va a dejar 3-0 y no le va a eliminar ningún caballero y lo va a matar en el primer round. Eso es genial, chicos. Yo sé que soñar y tener expectativas grandes, así como en este juego, como en la vida, es importante, pero a veces hay que tener los pies sobre la tierra. Y este tipo de jugadores, tú vas a revisar su historial de vida o su historial de peleas y tiene el 30% ganadas y tiene caballeros que ya ni se usan en el meta, usa los caballeros negros. Es un jugador raro pero divertido también. Y yo me encasillo o me digo que soy un soñador porque en mi legión yo les dije alguna vez que Sorrento con su renacida iba a ser un demonio. Y se burlaron de mí y nos la pasamos genial, bien divertidos. Pero realmente yo pienso que Sorrento renacido en un buen equipo es un demonio, chicos. Y va a ser un caballero OP y quizás meta. Guarden este video y este momento porque quizás suceda. Entonces, chicos, por favor, les pido que dejen en los comentarios el tipo de jugadores que ustedes tienen en su legión. Le ponen por favor un título y una descripción de lo que ustedes creen que es la descripción del título de los jugadores. Y la verdad esto es parte del juego y esto lo hace interesante y lo hace divertido, chicos. Les repito que este video no es con afán de ser grosero, ni agresivo, ni hacer bullying, ni agredir a nadie. Este es parte del juego que trato de transmitir para que este juego sea divertido y no se tomen nada tan en serio. Si no tienes todos los caballeros, si no eres el rey del PvP, si no eres el rey del PvE, perdón, no importa, pero sí debes de encasillarte en un tipo
de jugador. Ahora, los reto a poner en los comentarios qué tipo de jugador creen que son ustedes. Entonces, hasta aquí dejamos este video un poco diferente de los demás, chicos, para hacer un poco más ameno la pandemia y seguir divirtiéndonos, seguir disfrutando de este juego de Saint Seiya, que la verdad a mí se me hace muy interesante, muy bonito, y este juego tiene para rato. Hasta aquí su amigo Soujiro los saluda, y no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios y un like. Hasta la próxima.